por el tiempo de evolución y una laringitis crónica igual por el tiempo de evolución. Sabemos muy bien que las agudas, las patologías agudas, son desde que empiezan hasta los 15 a 20 días. Y las crónicas, desde los 15 a 20 días, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, un año, 2 años, ya depende del tiempo que está transcurriendo. A ese tiempo, a esa laringitis, por el tiempo de evolución, como ya habíamos dicho, se dice que está dentro las crónicas. Laringitis aguda. Las laringitis agudas como habíamos dicho ya, laringitis en general es un proceso inflamatorio que se produce en la mucosa de la laringe. Hablando de laringitis agudas, las laringitis agudas o la laringitis aguda es un proceso inflamatorio agudo que compromete la capa mucosa de la laringe. Acá es importante lo que hace un momento hemos dicho, el tiempo de evolución, ¿no? Es desde que empieza hasta los 15 a 20 días. Hablamos de laringitis agudas difusas que abarca la totalidad de la laringe. Hablamos de laringitis circunscriptas, o sea, que simplemente afecta una parte de la laringe. Si ustedes se acuerdan, en anatomía de laringe hemos hecho una división de regiones de la laringe, ¿no? Y estas regiones son la glótica, la subglótica, la supraglótica. Entonces, al hablar de laringitis circunscriptas, hablamos de que estas laringitis agudas circunscriptas solo afectan una parte nada más que estarían afectando a la glótica, que sería la parte de las cuerdas vocales netamente, la parte de las cuerdas vocales netamente, la parte subglótica, que estaría debajo de las cuerdas vocales, y la parte supraglótica, que estaría por encima de las cuerdas vocales. Entonces, a esto se denominan laringitis circunscriptas, que simplemente afectan una parte de la laringe. En cambio, las difusas son las que abarcan la totalidad de la laringe. ¿Qué quiere decir eso? Estarían afectadas tanto la glótica, la subglótica, la supraglótica, ¿no? Entonces, serían estas dos formas clínicas para en una patología inflamatoria de la laringe.
¿Qué cambios se produce en la mucosa de la laringe durante esta patología? Se puede ver se dice un proceso catarral, donde la mucosa de la laringe está con bastante secreción, ¿no? Un exudado que va a hacer que se forme una especie de flemitas y el paciente siempre se va a quejar de que hay flema, un garraspeo leve y empieza a eliminar flemas. Se dice también que puede haber, que es un cambio en la anatomopatológico o las células, es el de que esta mucosa de la laringe se empieza a edematizar, pero sigue, digamos, secretando bastante flemita. La pseudomembranosa, o sea, que forma falsas membranas en esta parte de la laringe, pseudomembranosa, por eso el nombre de pseudo, que significa falsa membrana. Tenemos la flemonosa que igual hay bastante, si antes, tanto en la catedral, en la edematosa, si bien había, digamos, bastante o poca cantidad de flema, pero ya en la flemonosa la cantidad de flema que se va a acumular en la corona laringea ya es bastante. Y obviamente el edema de la mucosa de la laringe se hace más, digamos, va en aumento, está más edematizado. Tenemos la úlcera necrótica que se ve habitualmente en las micosis laringeas, o puede ser en el cáncer, donde empieza a ulcerarse y a necrosarse, ¿no? Entonces, el cáncer de laringe es una de las patologías más frecuentes en laringe, especialmente en aquellos pacientes fumadores. Entonces, ya esos cambios anatomopatológicos que se dan en la mucosa de la laringe serían así, que empiezan de a poco. Catarral, un poquito de moco, un poco de moco, donde el paciente empieza a garraspear. La edematosa, ya esta mucosa de la laringe empieza a edematizarse, a hacerse más gruesa. La pseudomembranosa, dependiendo de la patología, hay pseudomembranas también en las micosis, hay pseudomembranas en especialmente en las micosis, hay pseudomembranas también en las tifoideas, hay pseudomembranas en las patologías, por ejemplo, en estas úlceras necróticas, primero empiezan a formar pseudomembranas y luego esa membrana, digamos, que se vuelve ya necrótica y empieza a ulcerarse, ¿no? Entonces, siempre las úlceras necróticas también empiezan siempre con una pseudomembrana para convertirse luego en una úlcera necrótica. Las flemonosas, donde hay bastante flemas que dependiendo si ya es una infección, va a cambiar la característica de esos mocos, de esas flemas. Si es infecciosa, va a cambiar a una mucosidad bastante densa, espesa, de color amarillo, que algunas veces ya se convierte en verdoso, ¿no? Entonces, esos cambios no vamos a ver exactamente porque esto va a depender mucho de que el paciente vaya a la consulta en esas diferentes etapas, pero no siempre va en una catedral, por ejemplo, no siempre va. No lo deja pasar y dice, debe ser nada más una gripecita que viene habitualmente acompañado de una laringitis. Entonces, ellos piensan eso y por eso es que nosotros no vamos a ver siempre digamos, en el estadio que está. Si está en el estadio catarral, está en la flemonosa, no siempre la vamos a ver. Etiológicamente, la laringitis aguda se divide
se divide en virales y bacterianas. Las virales son las que cursan conjuntamente un resfrío común. Si uno está resfriado, si ustedes ahora, por ejemplo, si están un poquito resfriados, hay ese catarro nasal, hay cefalea, pero también hay esa voz ronca o una disfonía leve, ¿no? Entonces eso quiere decir que sí está afectada la laringe, la mucosa de la laringe. Pero también puede haber una disfagia, puede haber odinofagia. A la vez, toda la vía respiratoria alta se compromete. ¿Por qué? Porque es un virus. Y si se acuerdan ustedes, en las primeras clases habíamos dicho que la mucosa de las fosas nasales, la mucosa de la laringe, la mucosa de oído, de la caja timpánica, es la misma mucosa que está tapizando toda la vía respiratoria. Por eso es que cuando una persona se resfría, habitualmente toda la vía respiratoria alta se compromete, ¿no? Entonces tenemos toda la sintomatología de estos órganos que conforman la vía respiratoria alta. Tenemos sintomatologías, por ejemplo, si nos resfriamos, tenemos los oídos con esa sensación de oído tapado, por ahí hay algo de zumbidos, por ahí hay una disminución de la audición o un leve dolor. En nariz, la congestión nasal, ahí puede haber bastante moco o no tanto, pero sí hay congestión nasal. En faringe, lo que habíamos dicho, disfagia, odinofagia. En laringe, la disfonía, o si no hay disfonía, simplemente una voz ronca, ¿no? Entonces, casi siempre en un resfrío común se compromete toda la vía respiratoria alta. ¿Por qué? Porque esta vía respiratoria alta está tapizada por la misma mucosa. Si afecta en una virosis, entonces este virus de alguna forma hace que toda esa mucosa se afecte, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos toda la sintomatología en una virosis. Pero, ¿qué va a pasar en una bacteriana? En una bacteriana ya no pasa lo mismo. En una bacteriana, habitualmente la bacteria se va a ir ubicando en un determinado órgano. Por decir, si va a provocar una otitis directamente a oído y nos va a provocar una sintomatología de una otitis media aguda. Si va a ir a los senos paranasales, nos va a provocar una sinusitis, cosa que no va a estar afectado, por ejemplo, la caja timpánica, el oído, no vamos a hacer, aunque raras veces sí se puede, dependiendo el estado inmunológico del paciente, sí se puede afectar tanto oído como nariz, hacer a la vez una sinusitis y una otitis media aguda. Pero normalmente la persona habitualmente hace una patología del órgano afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente si es una faringitis, faringitis bacteriana, nos va a dar una sintomatología de una faringitis. Nos va a dar odinofagia, disfagia. Si es una laringitis bacteriana, en este caso estamos hablando de laringe, nos va a dar una voz ronca, nos va a dar disfonía, en algún momento nos puede dar afonía, ¿sí? Que son los síntomas patognomónicos de laringe. Entonces hay que tomar en cuenta esto, las virales, la laringitis de etiología viral casi siempre está acompañado de un resfrío común, ¿no? Entonces, si una persona está con un resfrío común, habitualmente vamos a tener la sintomatología de laringe, porque la laringe va a estar afectada. En cambio, en una bacteriana no va a pasar eso. Puede ser complicación de un resfrío, puede dar. Se puede complicar a una laringitis, puede ser. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Acá es importante el interrogatorio. Es importante el interrogatorio que vamos a hacer al paciente, preguntar
la sintomatología, el motivo de consulta. Es importante preguntar. El paciente nos dirá toda su sintomatología. El tiempo de, entramos a enfermedad actual, ahí nos dirá desde cuándo, cómo empezó, a qué atribuye y qué tratamiento recibió, ¿no? Entonces, eso es es lo más importante. Inclusive sin hacer exámenes complementarios, nosotros con la sintomatología nada más podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? No podemos hacer una laringoscopía indirecta, no podemos menos una laringoscopía directa, ¿no? Porque todo procedimiento siempre corre el riesgo de que o nos contagie el paciente o nosotros contagiamos al paciente, ¿verdad? Entonces, en esta pandemia no estamos haciendo ningún procedimiento de exámenes complementarios. Por ejemplo, una fibroscopía acá estaría indicada, pero no se está haciendo. ¿Y en qué nos estamos basando para decir esto es una laringitis aguda? Simplemente en la clínica, ¿no? En la clínica. Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Por qué va el paciente a la consulta? Entonces, ahí tenemos el motivo de consulta. Y en el motivo de consulta, el paciente nos va a indicar su sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología patognomónica de una laringitis? Es la disfonía. Dis quiere decir disminución de voz. Disminución. Si un paciente va a la consulta y nos dice, habla bastante despacio, inclusive algunas veces que no se puede escuchar, ¿no? Porque no puede levantar la voz el paciente, no puede hablar muy fuerte. Por eso se habla de disfonía, disminución de la voz. Ahora que un paciente vaya y nos diga, tengo afonía, doctora, eso está mal, es un término mal empleado. Quiere decir sin fonía, sin voz. Entonces el paciente no puede estar hablando y decirnos que tiene afonía, ¿verdad? Pero el paciente es paciente, no es médico. El paciente no tiene la obligación de saber la terminología médica. Por lo tanto, nosotros sí podemos decirle, mire, está hablando sí, ¿verdad? Pero ya nosotros tenemos que catalogar en el síntoma de disfonía. Ya tenemos que transcribirlo a ese término. El paciente está hablando despacio, pero está hablando. Entonces, hay disminución de la voz. Ahora que el paciente llegue a la consulta y llegue acompañado de alguien porque no puede hablar, entonces ahí recién consideramos que el paciente está con afonía. Entonces, son ya dos síntomas importantes, síntomas patognomónicos: disfonía, afonía. Y voz ronca. Entonces, el paciente sí va a llegar a la consulta con esa voz gruesa, ¿verdad? Entonces va a decir, estoy con ronquera, doctora. ¿Sí? Entonces, es otro síntoma de una laringitis. Es otro síntoma que no es patognomónico y es común a una faringitis es el garraspeo. Como hay flema, entonces el paciente siempre tiende a querer sacar esa flema. ¿Y cómo es el garraspeo? Siempre está haciendo esto el paciente. ¿No? Entonces está queriendo sacar esa flema que tiene en la garganta, que puede estar en faringe o puede estar en laringe. Por eso se dice que el garraspeo es un síntoma común de faringe y laringe. Y la tos también es un síntoma común. Tos irritativa. Puede ser irritativa, ¿por qué? Puede ser que no haya flema, pero sí el paciente siente esa necesidad de toser. ¿No? ¿Por qué? Porque está inflamada la garganta y hay ese picor y le obliga a toser. ¿No? Eso también es un síntoma común para faringe y laringe. En una faringitis también hay tos irritativa. En una laringitis también hay tos irritativa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de síntoma
Estos dos, tanto el garraspeo y tos irritativa, son síntomas comunes en faringe y laringe. Pero los patognomónicos, los síntomas patognomónicos de laringe son disfonía, afonía, voz ronca. ¿Sí? Entonces no se olviden eso. En cuanto a lo semiológico, habíamos dicho, es importante el interrogatorio. Al interrogar, nosotros vamos a obtener toda la información, toda la sintomatología, sintomatología del paciente. Entonces, eso para nosotros algunas veces es suficiente, más nuestro examen semiológico, que en este caso sería la laringoscopía indirecta en consultorio, ¿no? La laringoscopía indirecta en consultorio. El paciente está despierto, nosotros tomamos un bajalenguas, invitamos al paciente a que abra la boca lo más que pueda y anestesiamos un poco lo que es la faringe para que no tenga ese reflejo vagal, que serían las náuseas y vómitos. Entonces, anestesiando con lidocaína, nosotros evitamos ese reflejo vagal. Y tenemos el espejito laringio. El espejito laringio hacemos calentar un poquito con una mechita, no muy caliente, para que el espejito entre hacia la garganta, hacia la orofaringe, mirando hacia arriba, hacia la nasofaringe, o mirando hacia abajo, hacia la laringe. Entonces, en el espejito se va a ver el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, esa es la laringoscopía indirecta, que vamos a preparar los chicos desde la próxima clase. Todo lo que es práctica en video, yo les voy a mandar, vamos a explicar todo lo que es práctica. Vamos a preparar, yo creo que sí, vamos a pasar prácticas probablemente desde noviembre o por ahí, desde mediados de octubre, con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Pero vamos a adelantar un poquito de todas las patologías que se pueda mostrar en videos, ya ustedes vayan preparaditos a la práctica, entonces vamos a pasarles videos. Por ejemplo, de una laringoscopía indirecta, en este caso, vamos a ver cómo se hace una laringoscopía indirecta en video. Entonces ya van a tener una idea de cómo se debe hacer este examen. ¿No? Entonces, dentro de la semiología, la laringoscopía indirecta. Acá lo importante es que el paciente va a estar despierto. Hacemos esa técnica de utilizar el bajalenguas, el espejito laringio, todo. Entonces, indicamos al paciente que emita o que hable, ¿no? En ese momento nosotros vamos a ver la movilidad de las cuerdas vocales. Entonces, es por eso que es importante que el paciente esté despierto, porque lo que nosotros queremos ver es la movilidad de las cuerdas vocales. Y al movilizarse, obviamente nos va a mostrar si estas cuerdas vocales están edematizadas o no. Vamos a ver toda la corona laringea. Si hay flema, no hay flema en esta parte, está inflamada, edematizada. Entonces, toda la corona laringea nosotros vamos a poder ver con la laringoscopía indirecta en paciente despierto y que podemos hacerlo en consultorio externo. ¿Sí? En cambio, la laringoscopía directa no podemos hacerlo en consultorio externo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar relajado, sedado, dormido. Porque lo que queremos es ver, sí, directamente, el ojo del examinador y las cuerdas vocales. ¿Y en qué momento se ve esto? ¿En qué momento es que se está haciendo una laringoscopía directa? Es en el momento de la intubación. Si ustedes han hecho la práctica de la intubación endotraqueal, ¿verdad? El tubo endotraqueal entra al medio de las cuerdas vocales, ¿sí? Entra al medio de las cuerdas vocales y cae justamente a los bronquios.
Entonces, ese es el momento de la laringoscopía directa. Ese es el momento de la laringoscopía, donde el tubo está entrando al medio de las cuerdas vocales. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo exactamente la laringe, las cuerdas vocales, cómo está toda esa corona laringea. Pero acá lo importante es tomar en cuenta que no estamos viendo cuerdas vocales en movimiento, no estamos viendo, ¿no? Porque para saber si hay disfonía o no hay disfonía, tiene que estar el paciente despierto, ¿no? Y ver cuánto se mueven esas cuerdas vocales. Porque puede ser que pase que hay por decir, una parálisis de cuerdas vocales, una paresia de cuerdas vocales. No se está moviendo esas cuerdas vocales, por lo tanto hay una disfonía, ¿verdad? Entonces, es para eso lo que se hace, ¿sí? Y la laringoscopía directa, como les dije, en paciente sedado, paciente dormido, se hace en quirófano y directamente viendo las cuerdas vocales, el ojo del examinador y las cuerdas vocales. No necesitamos de otra cosa más, ¿no? Entonces, aclarando eso. Bueno, a ver si hay alguna pregunta en esto de laringitis aguda, por favor, si alguien quiere preguntar. Pueden encender su micrófono. Bueno, en cuanto a tratamiento, está al final, pero vale la pena explicarles el tratamiento de una laringitis aguda y luego vamos a explicar de una laringitis crónica. Entonces, el tratamiento de una laringitis aguda, tenemos que tomar muy en cuenta, dentro de las agudas están las virales y las bacterianas, ¿verdad? Entonces, si es una laringitis aguda, siempre tenemos que ver cuál es la etiología. Eso es lo importante. Sabemos que en todo proceso virósico no hay un tratamiento etiológico, ¿verdad? Porque el virus no se trata con antibióticos, no tiene un tratamiento etiológico. Entonces, en una laringitis virósica, lo único que vamos a hacer es tratar la sintomatología, lo sintomatológico. Entonces nos iremos. Igual, si es virósica, habíamos dicho, casi siempre está acompañado de un resfrío. O sea, el resfrío está acompañado de la laringitis virósica, ¿verdad? Un resfrío, un catarro, un síndrome gripal. Entonces, como la etiología es virósica, no vamos a poder hacer nada para el tratamiento etiológico. No podemos hacer nada porque el virus no tiene tratamiento. Por lo tanto, vamos a ir a lo sintomático. En lo sintomático, habíamos dicho, el paciente tiene disfonía, ¿no? Una disminución de la voz. Tiene una voz ronca. Hay garraspeo, hay esa sensación de que hay flema, hay tos irritativa, o sea, la sequedad, hay picazón y eso provoca que haya tos. Probablemente va a haber fiebre, probablemente va a haber cefalea, como está conjuntamente un resfrío común, va a tener toda la sintomatología del resfrío común, ¿verdad? Malestar general, mialgias, arcadas. Entonces, ¿qué cosa vamos a dar nosotros a este paciente? No, ya no vamos a pensar, ¿verdad?, en dar antibióticos por el tiempo de evolución. Entonces preguntaremos, ¿desde cuándo hay esta enfermedad actual? ¿Cuándo empezó? Y nos dirá, hace 2 días estoy con este problema y estoy igual con resfriado hace 2 días.
acuerdo? Entonces es un proceso viral. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Daremos simplemente podemos dar un paracetamol, ¿verdad? Un AINE, ¿sí? Podemos dar un diclofenaco, podemos dar un ibuprofeno. Si la sintomatología es bastante molestosa para el paciente, entonces podemos dar en inyectable, un ibuprofeno inyectable, está el ketoprofeno de la familia de los ibuprofenos. Podemos dar el diclofenaco sódico o el diclofenaco potásico, podemos dar un combinadito de paracetamol y diclofenaco, podemos dar, si es que el paciente acepta, en comprimidos. Eso va a siempre depender del paciente. Hay pacientes que tienen miedo a hacer colocar inyecciones, entonces, pero siempre es más, digamos, la inyección es de acción más rápida que los comprimidos. Y si el paciente tiene gastritis, tampoco podemos nosotros dar en comprimido, ¿verdad? Entonces eso tenemos que ver nosotros. O sea, que el tratamiento siempre va a ir dirigido a cada paciente. No es un tratamiento, no es una norma que todos los pacientes tienen que recibir en inyectable o que todos los pacientes tienen que recibir en comprimidos. Eso vamos a ver siempre con qué tipo de paciente estamos, frente a qué tipo de paciente estamos. Si estamos frente a un paciente mayor, ¿verdad? Hipertenso, no vamos a poder dar un diclofenaco sódico. Entonces elegiremos un diclofenaco potásico o elegiremos el ketoprofeno en ampollas. Y si es en comprimidos, elegiremos el ibuprofeno, ¿verdad? Entonces, por eso es que el tratamiento sintomático va a cambiar dependiendo con qué tipo de paciente estamos. Hablamos de voz ronca y que hay probablemente sequedad de la garganta, probablemente hay flema espesa que no puede sacar con facilidad. Entonces, ¿qué vamos a dar ahí? Vamos a dar fluidificantes, mucolíticos, expectorantes. Y dentro de esos, ustedes ya saben, les pregunté también en el examen, ¿verdad? Aunque muchos no han contestado. Dentro de los fluidificantes tenemos el ambroxol, tenemos la acetilcisteína y tenemos productos comerciales bastante importantes donde vienen siempre acompañaditos, por ejemplo, de vitamina C, que nos ayuda para regenerar la mucosa, como el Fluidimed. Entonces utilizamos también ese tipo de fluidificantes. Y acá lo importante es mantener la laringe húmeda. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Tiene que haber buena hidratación y la hidratación tiene que ser en base a líquidos. Puede ser mates, leches, lo que sea, pero siempre líquidos calientes o tibios. Entonces acá eso también, la recomendación tiene que ser importante. El paciente no puede tomar líquidos fríos. Entonces tiene que ser sí o sí líquidos calientes o líquidos tibios. Y mantener siempre hidratada esa laringe. Porque al no tomar líquidos, esa laringe por la misma inflamación empieza a secar y provoca obviamente esa picazón y esa tos irritativa. Y al toser nos está inflamando más. Entonces, para evitar inclusive la tos y ese garraspeo, ese paciente debe mantener hidratada esa laringe, tanto en faringe y laringe. Es importante la hidratación, que el paciente tome agua o líquidos tibios o calientes, tiene que ser cada momento. Eso es lo más importante. Y dentro de lo caserito, ¿no? Siempre hay que ir, no es directamente hacer que el paciente tome comprimidos, inyectarle, no, sino que también hay que ir a otras alternativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los vapores, el vapor de manzanilla es excelente en estos casos.
No estamos hablando de nebulización, sino vapor. Nebulización es otra cosa y vapor es otra cosa. Entonces, ¿qué indicamos al paciente? Que haga hervir manzanilla y luego en un recipiente sacar cuando la manzanilla, el agua de manzanilla ha tomado buen color, sacar de la hornilla y dejar que salga el vapor quemante, no con quemante, simplemente con calentito. Entonces ya meter ese recipiente de la manzanilla a su dormitorio y luego taparse con una toallita y hacer ese vaporcito, ¿no? El tiempo que el paciente aguante, si es 5 minutitos, 5 minutitos. Con respiración normal, es un vapor directo. El vapor va a entrar por la nariz, va a entrar por la boca. Y nos va a servir ¿para qué? Si está con una congestión nasal, nos va a descongestionar la nariz. ¿Sí? Si está es un proceso gripal, hemos dicho, de etiología viral. Entonces nos va a servir para eso. Aparte, va a hidratar la laringe, esa laringe que está inflamada. La manzanilla es un antiinflamatorio natural potente, por lo tanto, nos va a desinflamar esa garganta, esa laringe, ¿no? Va a desinflamar, va a humidificar, va a calentar y el proceso nos va a durar nos va a durar poco tiempo, ¿no? Entonces, indicamos eso hasta que remita. La virosis, ustedes saben, es autolimitado. Puede durar 5, 6, hasta 7 días. Entonces, ese tiempo tiene que hacerse este tratamiento sintomático. Si pasado este tiempo de 5, 6, hasta una semana que decimos, podemos considerar de que se trata de una virosis. Pero si pasa este tiempo de 7 días y en vez de mejorar, ya estar bien en este lapso de tiempo, el paciente empeora y se agrega ya otra sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología que se agrega? La disfonía se acentúa más, ¿sí? Y la voz ronca obviamente se acentúa más. Pero acá lo importante es que no solamente es garraspeo, no solamente es tos seca, irritativa, sino más bien ya es una tos productiva, ¿sí? Entonces el paciente ya tiene expectoración y esa expectoración habitualmente es de principio, puede ser amarilla espesa y luego convertirse en amarilla verdosa, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Es más, acá se agrega lo que es la sintomatología. La cefalea se hace más intensa, la cefalea de leve pasa a ser moderada, ¿sí? El malestar general se acentúa más todavía. Acá ya hay fiebres, ya hace pico de fiebre, por ahí al empezar llega a 39 para luego entrar a una meseta, que sería 38,5, 39, 38,5, 39. Entonces ya la fiebre se hace continua. Entonces ahí ya, ¿qué estamos pensando? Ya no tenemos que pensar de que es una laringitis virósica, sino que acá ya tenemos que pensar de que se trata de una laringitis bacteriana, porque ese proceso que dura habitualmente, ese proceso viral que dura habitualmente 7 días, se está prolongando, pero se está prolongando con una sintomatología que se está acentuando. Por lo tanto, nosotros vamos a ver nomás, vamos a tener que pensar nomás que este proceso viral se ha convertido en proceso bacteriano. Entonces, en cuanto al examen semiológico, vamos a hacer una laringoscopía indirecta y vamos a ver en toda la corona laringea, en la supraglótica, vamos a ver esas flemas, ¿sí? Entonces vamos a ver unas flemas espesas, bien pegadas a la mucosa de la corona laringea, ¿no? Y probablemente flemas medias espesas, amarillo verdosas. Y el paciente con una tos va a expectorar. Entonces ahí ya nosotros estamos viendo de que este proceso viral se ha convertido en proceso bacteriano.
¿qué vamos a hacer? Igual está dentro lo agudo, o sea, dentro el tiempo que nosotros consideramos agudo, o sea, está dentro de los, desde que inicia, desde los 0 días, ¿verdad? Hasta los 15 a 20 días. Si se ha complicado pasando los 7 días, pero sigue dentro de lo agudo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar antibióticos. A todo ese tratamiento sintomático que nosotros hemos dado de principio, tenemos que agregar un antibiótico. Y el antibiótico igual tiene que ser de acuerdo al paciente. ¿Con qué paciente nosotros estamos? ¿Frente a qué paciente estamos? Obviamente nosotros utilizamos antibióticos que sean, digamos, específicos para cada órgano. Y uno de los antibióticos que a mí me ha dado buen resultado en una laringitis aguda bacteriana, incluso en las crónicas, pero no en esas crónicas muy prolongadas, porque hay que buscar cuál es la etiología de lo crónico. Entonces, en una laringitis aguda, da excelente resultado la acitromicina. ¿Sí? Pero puede ser que el paciente tenga alergia a la acitromicina. O puede ser que el paciente tenga una gastritis. Y la acitromicina es bastante gastronómica. Entonces hay que ver la forma de dar qué tipo de antibiótico podemos dar. Podemos utilizar las penicilinas. Esta mezclita, la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico, si es un paciente adulto. Si es un paciente pediátrico, podemos dar amoxicilina más ácido clavulánico, diré, y en el adulto amoxicilina más sulbactam podemos dar. Pero el más específico y que da buen resultado es la acitromicina. Si el paciente tolera la acitromicina, excelente. En 3 días sacamos a ese paciente, ¿verdad? Entonces, hay que, pero investigar que el paciente no tenga problemas secundarios al uso de la acitromicina, ¿no? Que lo más, digamos, la complicación que nos dé efectos colaterales fuertes sería la gastritis en los adultos, lo que no tolera y obviamente reagudiza la gastritis y eso no nos conviene. Curamos una patología y estamos empeorando la otra patología de base que tiene el paciente. Entonces siempre hay que buscar qué antibiótico podríamos dar. Depende la tolerancia del paciente, depende que no sea alérgico también, ¿verdad? Entonces hay que buscar. Y luego sumamos nomás, damos nomás el tratamiento sintomático, si es que ha empeorado o la temperatura es más alta, entonces sí o sí tenemos que utilizar antitérmicos. Si las molestias, el dolor a nivel de laringe es más fuerte, entonces sí o sí tenemos que nomás utilizar AINES. Otra vez, ¿sí? Entonces podemos utilizar, pero ya nosotros estamos dando el tratamiento etiológico que con seguridad unos días más de tratamiento sintomático ya nos va a hacer buen efecto porque ya estamos utilizando el antibiótico, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento en cuanto a laringitis agudas. Si hay alguna pregunta, por favor. Enciendan su micrófono y pueden preguntar. Bueno, no hay ninguna pregunta. Supongo que han entendido. Entonces vamos a pasar. Vamos a hablar de la laringitis crónica. Las
la laringitis crónica es la inflamación crónica de la mucosa laringea por una agresión prolongada. Esto quiere decir que es mucho tiempo que está con la patología está con el paciente, ¿verdad? Seguramente pasados los 20 días, tal vez un mes, 2 meses, 3 meses, tal vez años, ¿sí? Pero es una inflamación crónica de larga data, de mucho tiempo. Entonces acá es importante tomar en cuenta los cambios histopatológicos que se producen en la mucosa laringea. Hablamos de qué cambios, qué está pasando en esa mucosa. Según el cuadro clínico, la mucosa de la laringe, de principio es un cambio simple, no hay cambios profundos. La mucosa, como cualquier otra mucosa, después de una aguda, por decir que el proceso se ha extendido, el proceso agudo se ha extendido hasta los 20, 25 días, hasta el mes. Entonces, no se ven unos cambios profundos, ¿sí? Pues sigue, obviamente, con edema, inflamación, pero es un cambio simple que tiene esa mucosa laringea. Pero resulta que va avanzando el tiempo, ya esta mucosa, igual que la gota, sigue edematizada, ¿sí? Sigue edematizada, no hay cambios absolutamente. Entonces el edema es más notorio. Y el edema no es como en la aguda. En la aguda hay inflamación y hay edema. En cambio, en la crónica, la mucosa cambia de color. Ya no es como esa mucosa inflamada, media colorada, como con neoformación de vasos. Ya no, sino que cambia a un edema pálido, se dice, ¿no? Cambia el color del edema. Entonces, hay esos cambios en las crónicas. Y luego tenemos la metaplásica, donde se estaciona esta inflamación, ¿verdad? Y sin tener una función que corresponde a esta mucosa. Entonces, esto también depende del tiempo de evolución de esta patología. Ahora, en la etiología de la laringitis crónica, tenemos que tomar en cuenta muchas etiologías. Por ejemplo, puede haber laringitis crónicas que continúan a una laringitis aguda, o el paciente no ha ido a tiempo a la consulta. Esto nos informa en el interrogatorio, ¿verdad? Entonces preguntamos al paciente, ¿desde cuándo? Y nos dirá, hace un mes. ¿Cómo ha empezado? Estaba con un resfrío, nada más, estaba resfriado y de pronto se tapó mi garganta, ya no pude hablar. Entonces, ¿cuánto tiempo hace? Un mes, ¿no? Entonces, hay un antecedente patológico, que sería el resfrío, ¿verdad? A otros no les atacan con un resfrío y luego una laringitis, sino directamente a la laringe. Entonces hacen directamente una laringitis sin hacer un resfrío común, un síndrome gripal, sino directamente se afecta la garganta, ¿no? Entonces el paciente va con la disfonía. Y esa disfonía se prolonga, probablemente porque no fue al médico, no se hizo tratamiento, absolutamente nada, ¿no? Ha ido tomando, digamos, líquidos fríos, ha esforzado la voz, entonces no se hizo un buen tratamiento. Y es ahí donde esta patología de ser aguda pasa a ser crónica por el tiempo de evolución. Es uno.
Una causa. Otra causa es que el paciente haga uso y abuso de la voz. Por ejemplo, los locutores que trabajan en radio, los profesores, por ejemplo, los cantantes, ¿verdad? Entonces, por la mala técnica, no hacen preparación para ser cantante, por ejemplo, para hablar mucho, tienen sus técnicas, entonces les afecta a la laringe. Están esforzando. Por ahí en una primera han hecho un edema a nivel de cuerdas vocales por el esfuerzo y no le han dado tiempo para que ese edema baje. Y siguen esforzando, siguen hablando porque es su trabajo, ¿verdad? Entonces su instrumento de trabajo es la laringe. Por lo tanto, no le dan tiempo para que vaya, digamos, para que repose esa laringe. Después de haber hecho un esfuerzo donde se ha edematizado las cuerdas vocales, no le dan tiempo para que baje, ¿no? Para que baje ese edema, para que se normalice. Entonces siguen esforzando y hasta que el roce de cuerdas vocales por el edema hace que se forme una especie de úlceras. Una cuerda con la otra cuerda está rozando, está raspando por el edema. Entonces ese roce está provocando que haya una úlcera en esas cuerdas vocales. Y estas úlceras posteriormente se convierten en pólipos. Entonces la causa para la disfonía, que puede llegar a una afonía, es pues el esfuerzo que está provocando en esa cuerda vocal. El uso, por eso nosotros decimos el abuso de utilizar esa voz sin dejarse abusar. O la mala técnica, por ejemplo, los cantantes, hay jóvenes que se dedican a cantar sin tener una técnica vocal, ¿verdad? Entonces hay una mala técnica y eso hace que esfuercen las cuerdas vocales y de pronto ya una disfonía, ha empezado con una disfonía y esa disfonía no desaparece. ¿Por qué? Porque sigue esforzando y probablemente ya está con una formación de pólipo y por eso es que no desaparece esa disfonía, ¿verdad? Entonces hay diferentes causas. Por ejemplo, una micosis. Si hay micosis a nivel de faringe, por eso es que es importante los exámenes complementarios. El primer examen complementario que se debe pedir, para mí es importante, es el cultivo antibiograma, ¿no? Ahí nos va a mostrar si hay gérmenes y si hay hongos. Y si hay hongos, tenemos que hacer un tratamiento, porque los hongos no se van así como un germen, como una bacteria. Esos hongos son bastante resistentes, pueden quedar por mucho tiempo. Y eso nos provoca también una micosis laríngea, ¿no? Una tuberculosis, por ejemplo. Hay una formación de los gránulos de la tuberculosis en la laringe y eso provoca una disfonía. Entonces, cuando un paciente con tuberculosis tiene disfonía, siempre hay que sospechar o hay que preguntar, ¿verdad? Nos hacen interconsulta, hay un problema de pulmones, por ejemplo, nos dicen, pero está con disfonía. Entonces ahí es importante averiguar cuál es el problema, ¿es neumonía? ¿Es una TBC? ¿Cuál es el problema? Y si nos dice sí, es una tuberculosis, lo más probable es que esa laringe también tenga tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un laboratorio y en laboratorio nos da. Ahora el tratamiento no va a ser diferente, ¿verdad? No va a ser diferente. Si ese paciente tuberculoso ya está recibiendo el tratamiento para la tuberculosis, va a ser necesariamente igual para la laringitis tuberculosa, ¿verdad? Entonces, hay diferentes causas. Si es una micosis, obviamente daremos antimicóticos como el fluconazol, y por un tiempito más o menos de unos 20, 25 días de fluconazol. Entonces va a siempre depender de la causa. Si el paciente hace
abuso de la voz, como les había dicho, en los cantantes, todo. Entonces, sí, vamos a indicar al paciente que haga reposo de voz. En los profesores, por ejemplo, lo primero que indicamos es reposo de voz, ¿no? Que hable lo necesario. Igual, en cualquier laringitis, en una laringitis aguda, por ejemplo, hay que indicar eso. Tiene que hidratarse bastante y hacer reposo de voz. Que eso es lo más importante, porque si siguen, hay mamás, por ejemplo, que hacen una laringitis, pero siguen gritando a los hijos, siguen esforzando esas cuerdas vocales, que obviamente ese edema, esa laringe no va a poder desinflamar. Entonces va a rozar entre cuerdas vocales y esa laringitis, esa disfonía nos va a durar mucho tiempo. Entonces, dentro del tratamiento también está esto del reposo de voz. Es importante que el paciente haga lo necesario. ¿Sí? Entonces, en las crónicas igual, en la laringitis crónica, lo más importante es llegar a la causa, ¿sí? A la etiología. ¿Cuál es la causa de una laringitis crónica? Como ya les di ejemplo de laringitis crónicas, ¿verdad? Tuberculosas, por abuso de voz. O sea, hay diferentes causas. Entonces, llegar a la causa. Y acá sí es importante hacer exámenes complementarios. Un examen complementario laboratorial sería el cultivo antibiograma disipado laringio. Otro examen complementario es la rinofibroscopía. La rinofibroscopía nos va a mostrar cómo está esa laringe, cómo está. Por ejemplo, si hay una disfonía, hay un antecedente de que el paciente es fumador, aquí también tenemos que sospechar de un cáncer de laringe. Entonces, la rinofibroscopía nos va a mostrar imágenes, lesiones en laringe, lesiones ulcerosas, nos va a mostrar todas las lesiones. Y la rinofibroscopía no solo nos sirve para diagnosticar, sino también para hacer una biopsia, ¿no? A la vez estamos viendo la laringe y podemos sacar biopsia si es que hay alguna lesión sospechosa. Entonces podemos sacar biopsia y mandar a anatomía patológica si es que la lesión es sospechosa, ¿no? Entonces nos sirve también para eso. Son esos dos exámenes complementarios importantes de inicio, pero ya para, digamos, querer operar, por ejemplo, en pacientes con CA en laringe, ya acá se hace las tomografías, porque hay que ver exactamente cuál es la extensión del tumor, ¿no? Entonces ya la cosa es más complicada. Pero de inicio siempre es importante el cultivo antibiograma y se amerita la patología por el tiempo de evolución y hay algún antecedente sospechoso, hacer la rinofibroscopía, ¿no? Rinofibroscopía y biopsia, que sería lo más indicado. Entonces, jóvenes, ya es hora. Con esto de laringitis crónica hemos